Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es martes de Derecho Público, martes del Aula Bruber Caribe. Recuerda que el Aula Bruber Caribe es un esfuerzo conjunto de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, encabezada por Belén Ramírez Landaeta, y Universitas Fundación. En estos momentos más complejos, en estas circunstancias más inciertas, Universitas Fundación está contigo. Y esta Aula Bruber Caribe es un espacio para las discusiones de los temas más actuales, de los temas más importantes del derecho público en Iberoamérica. Un espacio para compartir esas buenas prácticas, para identificar los grandes problemas que están atacando a las instituciones clásicas y más importantes del derecho público en Iberoamérica. ¿Qué tema vamos a conversar ahora? Vamos a hablar de la situación legal de Citgo. ¿Y qué es eso de Citgo? Para algunos que no estamos tan informados como nuestra audiencia, Citgo es una empresa petrolera o un conglomerado de empresas petroleras que tiene como sede en Estados Unidos, que aunque nace en los 60, fue adquirida entre los 80 y los 90 por PDVSA, ya sea por PDVSA Holding. En los últimos años, especialmente desde 2016, ha estado como en el centro del huracán, ya sea porque en ese año, en el año 2016, se ha aprobado el gobierno nacional aprobó unos bonos, un endeudamiento sin previa aprobación de la Asamblea Nacional y donde de alguna manera garantizó parte de un préstamo con la empresa rusa Rosneft y por otro lado los famosos bonos PDVSA 2020. Pero además en 2019, creo que en octubre, adquiere una mayor actualidad, relevancia, se hace más noticiosa cuando unos tribunales en Estados Unidos admiten de alguna manera la posibilidad de la tesis del alter ego, donde se permitió la posibilidad de embargar, de alguna manera ejecutar activos de Citgo para garantizar eventuales demandas inicialmente contra la República de Venezuela. Entonces, todo eso ha hecho que hoy Citgo sea un tema de uso común en las conversaciones sobre Venezuela. Y para conocer la situación legal, entonces nos buscamos a alguien que maneje esto a precisión. Para eso invitamos a José Ignacio Hernández. José Ignacio Hernández, todos lo conocen, es profesor de la Universidad Central, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, que además es profesor visitante en la Universidad Castilla-La Mancha y profesor visitante en el Centro Kennedy de la Universidad de Harvard. Entonces, sin más preámbulo, José Ignacio, estamos muy contentos que compartas con nosotros en el Aula Bruber Caribe y queremos que de alguna manera nos des tu percepción sobre la situación legal de Citgo. Bien, muchísimas gracias por esta invitación. Me alegra mucho estar en el Aula Bruber Carías y felicitar a FUNEDAS y a Universitas por esta espléndida iniciativa. Es la manera de sacarle provecho, sin duda, a la situación de la pandemia, pero yo soy un absoluto entusiasta de estas nuevas tecnologías. Creo que abren un espectro de posibilidades inmensas y espero yo que esta iniciativa se mantenga más allá de la pandemia y cuenten conmigo para lo necesario. Siempre es un placer volver a la actividad académica. El tema que se me ha propuesto sin duda es muy importante, no solo para el derecho administrativo venezolano, sino para una perspectiva comparada de derecho administrativo, como es el caso Citgo. Yo voy a referirme a los aspectos centrales de este caso y por razones que son obvias voy a omitir quizás algunos detalles de los litigios en curso. La idea es más explicar como si se tratase de un caso de estudio cuál es el problema al cual se enfrenta hoy día Citgo, cuáles son las soluciones que se están diseñando, todo ello desde una perspectiva de derecho administrativo. Para ello voy a referirme en el tiempo que se me ha asignado, una media hora, a 4 puntos básicos, una breve introducción del régimen de empresas del Estado en Venezuela, con especial caracterización a PDVSA. En segundo lugar, el régimen jurídico de las filiales extranjeras de empresas del Estado, entre ellas de manera especial Citgo.
En tercer lugar, la relación entre Citgo y la deuda pública venezolana. Y por último lugar, un repaso de cuáles son las medidas que se han venido adoptando para la protección de Citgo, tomando en cuenta un antecedente jurisprudencial en Estados Unidos, en una corte de distrito de Texas muy importante, que es el caso Impact Fluid contra PDVSA, al cual me voy a estar refiriendo a lo largo de esta presentación y que, dicho sea de paso, está siendo objeto de un estudio especial sobre la materia en la cual estoy participando. Comencemos entonces a hablar de las empresas del Estado. En derecho administrativo comparado se ha debatido si las empresas del Estado pueden considerarse o no administración pública. En tanto, las empresas del Estado llevan a cabo una actividad de gestión económica, típicamente a través de formas mercantiles, ejemplo, sociedades anónimas. En derecho comparado hay una corriente que tiende a negar o a rechazar la posibilidad de considerar que las empresas del Estado forman parte de la administración pública. Ese no es el caso de Venezuela. De manera inequívoca, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, las empresas públicas forman parte de la administración pública. En concreto, se trata de entes administrativos descentralizados o, si se quiere, entes de la administración pública descentralizada. La forma de derecho privado que pueden adquirir las empresas del Estado a través de las sociedades mercantiles reguladas en el Código de Comercio no opaca, por lo tanto, la naturaleza de las empresas del Estado como entes de la administración pública. Y es por eso que el régimen jurídico que aplica a las empresas del Estado es un régimen jurídico mixto, o como ha señalado el profesor Alan Bruber Carías, es un régimen que deriva de la interaplicación del derecho público y del derecho privado. En tanto entes de la administración pública, las empresas del Estado se rigen por el derecho administrativo y forman parte del sector público regulado en diversas leyes de derecho administrativo, como es el caso, entre otras, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que regula los mecanismos de control fiscal, y la Ley de Contrataciones Públicas, que regula el procedimiento de selección de contratistas y los contratos públicos. Pero en tanto sociedades mercantiles, las empresas públicas se rigen instrumentalmente por el derecho privado. El uso del derecho privado por las empresas del Estado tiene tan solo un carácter instrumental y no debe llevar, insisto, a opacar su naturaleza de entes de derecho administrativo sometidos, por tanto, a derecho administrativo. Yo solía explicar en mis clases en la Católica que esto permite hablar de un derecho administrativo privado, que no es otra cosa que la aplicación del derecho privado con un claro carácter instrumental para las empresas del Estado. Esto implica, por lo tanto, que el régimen jurídico de las sociedades mercantiles derivado de la libertad de empresa no aplica a las empresas públicas. El Estado no lleva a cabo actividades empresariales en virtud del derecho de libertad de empresa reconocida en el artículo 112 de la Constitución. Por lo tanto, no cabe hablar respecto de empresas públicas del principio favor libertatis, a favor de la libertad. Ese es un principio privativo de la iniciativa privada económica. La iniciativa pública económica directa deriva de normas constitucionales específicas, artículos 299, artículo 300 de la Constitución, pero insisto, no cabe hablar allí de ejercicio privado de actividades económicas como si se tratara de un particular. Esa frase muy al uso en el derecho administrativo venezolano, según el cual la administración pública, actuando a través de empresas públicas, puede actuar como un particular, a mí siempre me ha parecido equívoca, porque, insisto, las empresas del Estado son administración pública y se rigen por las normas que regulan a la administración pública, entre ellas, de manera primaria, el artículo 141 de la Constitución de Venezuela, que establece el carácter vicarial de la administración pública de manera similar al artículo 103 de la Constitución de España. El caso de PDVSA, y con esto termino esta primera sección, es por lo tanto el de una empresa del Estado cuyo único accionista es la República y que se rige, por lo tanto, por un régimen de derecho público, pero instrumentalmente también de derecho privado. PDVSA es una sociedad anónima, esto es, una sociedad mercantil. Sin embargo, el caso de PDVSA es único,
Dentro del complejo de empresas públicas venezolanas, PDVSA es la única empresa pública mencionada de manera expresa en el artículo 303 de la Constitución y que cumple un rol constitucional claro. PDVSA es el ente creado para el manejo de la industria petrolera. Como es sabido, PDVSA surge con ocasión a la nacionalización petrolera de 1975 con el propósito de controlar como empresa matriz o empresa holding la realización de actividades petroleras nacionalizadas a través de las empresas hoy día llamadas operadoras, de manera tal que PDVSA en realidad no lleva directamente a cabo ninguna actividad en el sector de los hidrocarburos, pero sí actúa como empresa matriz de control de sus filiales. Y es necesario analizar o tomar en cuenta que hay dos tipos de filiales que son controladas por PDVSA y que son las que llevan a cabo las actividades del sector de hidrocarburos. Por un lado están las filiales únicas de PDVSA, que llevan a cabo la actividad de gestión directa en el sector de hidrocarburos. El ejemplo es PDVSA Petróleo, a cargo de la realización de actividades de exploración y producción de petróleo. Y luego encontramos las sociedades mercantiles en las cuales PDVSA es el socio mayoritario a través de una filial, Corporación Venezolana de Petróleo, CBP, y que la ley orgánica de hidrocarburos denomina empresas mixtas. Las empresas mixtas en realidad no son otra cosa que empresas del Estado, porque el Estado tiene o debe tener por ley una participación accionarial mayoritaria. De manera tal que PDVSA es la empresa del Estado creada para cumplir fines de interés público, así definidos en el artículo 303 de la Constitución, lo cual permite distinguir a PDVSA del resto de las empresas del Estado. Pasamos entonces al segundo punto, las filiales extranjeras de empresas del Estado. Las empresas del Estado pueden tener filiales y esto permite analizar los grados de las empresas del Estado. Si el accionista directo es el Estado o en el caso de Venezuela la República, la empresa pública es de primer grado. Si el accionista es una empresa pública de primer grado, entonces la empresa es de segundo grado y así sucesivamente. Es posible, por tanto, que empresas del Estado constituidas y domiciliadas, en este caso en Venezuela, tengan filiales extranjeras, es decir, sociedades mercantiles constituidas y domiciliadas en el extranjero. En el caso de las empresas públicas petroleras, este es un caso muy común, porque la realización de actividades de hidrocarburos por empresas del Estado, llamadas empresas públicas petroleras, tiende a la integración vertical, de manera tal que las empresas del Estado no solo llevan a cabo en el estado de su nacionalidad actividades de exploración y producción, sino que además procuran integrarse verticalmente con actividades de refinación y comercialización. Es el caso en concreto de Citgo. La estructura de Citgo actual es la siguiente. PDVSA es accionista de una filial constituida en Delaware, Estados Unidos, que se llama PDV Holding. PDV Holding es el único accionista de otra empresa igualmente constituida en Delaware que se llama Citgo Holding. Y Citgo Holding es el accionista único de otra empresa constituida en Delaware que se llama Citgo Petroleum Corporation. Cuando estamos hablando de Citgo, por lo tanto, estamos hablando de un grupo de empresas constituidas por tres empresas domiciliadas en Delaware: PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum Corporation. Quien lleva a cabo directamente actividades de refinación y comercialización de combustible es Citgo Petroleum Corporation. La gran pregunta entonces es la siguiente: ¿estas empresas del grupo Citgo son empresas del Estado desde la perspectiva del derecho público venezolano? Y la respuesta es no. Y la respuesta es no por el principio de territorialidad del derecho administrativo venezolano. Sabido es que las leyes solo tienen aplicación territorial, las leyes de derecho administrativo venezolano solo rigen dentro del territorio venezolano. En el caso del derecho administrativo hay una explicación adicional. El derecho administrativo es, como explica muy bien el profesor Alan Bruber Carías, un derecho estatal, porque regula un área específica de la actividad del Estado en ejercicio de su soberanía. La actividad administrativa es una manifestación de la soberanía estatal, incluso en aquellos casos en los cuales esa soberanía se traduce
en una actividad de gestión económica directa a través del uso instrumental del derecho privado. Y sabido es que el Estado solo puede ejercer su soberanía dentro de su territorio. No es posible para el Estado ejercer una soberanía extraterritorial. Por lo tanto, las leyes de derecho administrativo, en tanto leyes dictadas por el Poder Legislativo venezolano y en tanto leyes que regulan un área específica del quehacer del Estado, solo pueden aplicar dentro del territorio venezolano. Y hay incluso una explicación que complementa la anterior, que es absolutamente práctica. Cuando se revisan las normas sobre empresas del Estado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Venezolana, podrá comprobarse cómo ese régimen jurídico está pensado para sociedades mercantiles constituidas y registradas en Venezuela de acuerdo con las formalidades del Código de Comercio. Toda la regulación de empresas del Estado en el derecho administrativo venezolano parte entonces de la existencia de sociedades mercantiles constituidas y registradas de acuerdo con las formalidades, entre otros, del artículo 19 del Código de Comercio. Es esta la razón por la cual las filiales extranjeras de PDVSA, creadas en el marco del proceso de internacionalización de PDVSA entre la década de los 80 y la década de los 90, cuando PDVSA adquiere Citgo, esas filiales extranjeras de PDVSA y en concreto PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum Corporation no pueden ser consideradas empresas del Estado y no se rigen por las normas de derecho administrativo que aplican a las empresas del Estado. Esa es la razón por la cual PDVSA se sujeta a la ley de contrataciones públicas, pero Citgo no. Esa es la razón por la cual PDVSA se somete a las normas de control fiscal de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, pero Citgo no. La profesora Isabel Boscán de Ruesta, quien tiene una destacadísima trayectoria en el sector petrolero venezolano, lo ha explicado así de manera expresa. Las filiales extranjeras de PDVSA, específicamente las empresas del grupo Citgo, no pueden ser consideradas empresas del Estado sometidas, por lo tanto, al derecho administrativo venezolano. Vamos entonces al tercer aspecto, Citgo y la deuda pública venezolana. Aun cuando Citgo, las empresas del grupo Citgo, lo explicaba ya, no deben ser consideradas empresas del Estado bajo el derecho administrativo venezolano, por otro lado, es absolutamente cierto que PDV Holding, que recuerden, es la empresa constituida en Delaware que funge como empresa matriz del grupo Citgo, la verdad es que PDV Holding es propiedad de PDVSA, es decir, dentro de los activos de PDVSA están las acciones de PDV Holding, porque PDVSA es el único accionista de PDV Holding. Y aquí es donde se entrecruza las empresas del grupo Citgo y la deuda pública venezolana, que es a lo que yo quiero hablar en este momento, y me voy a permitir hacer una muy breve introducción de la deuda pública venezolana. El tema del endeudamiento público es usualmente estudiado en el derecho financiero y hay que señalar que el derecho administrativo ha prestado poca atención a la figura de la deuda pública. En derecho venezolano se denominan operaciones de crédito público, también operaciones de empréstito público. En realidad es un problema de perspectiva. Cuando en el derecho financiero se habla de la deuda pública, de endeudamiento público, de contratos de empréstito público, el derecho administrativo está hablando de la responsabilidad patrimonial del Estado y en concreto la responsabilidad patrimonial del derecho administrativo. Hay, por lo tanto, una clara interacción entre el régimen de derecho financiero de la deuda pública y el régimen de derecho administrativo de la responsabilidad patrimonial del Estado. Lamentablemente, ambas aristas no han estado muy conectadas y en el plano académico yo estoy adelantando un trabajo que parte de esta visión integral. La deuda pública venezolana puede estimarse, y les pido atención en las cifras porque son cifras realmente asombrosas. La deuda pública venezolana puede estimarse en alrededor de 140.000 millones de dólares. La mitad corresponde a deuda pública de la República, la mitad corresponde a deuda pública principalmente de PDVSA. Venezuela es, bajo cualquier perspectiva, el país más endeudado del mundo.
Si comparamos deuda pública contra el Producto Interno Bruto, deuda pública contra exportaciones, el parámetro que ustedes quieran utilizar, Venezuela es, insisto, el país más endeudado del mundo. Y dentro de esa radiografía de la deuda pública venezolana, y ahora yo voy a empezar a hablar con el lenguaje de la responsabilidad patrimonial del Estado como materia propia del derecho administrativo, uno puede distinguir dos grandes grupos. Hay deuda pública derivada en responsabilidad contractual de la administración pública, hay deuda pública derivada de la responsabilidad extracontractual del Estado y principalmente la administración pública. En el ámbito de la responsabilidad contractual, a su vez, hay que dividir en dos subgrupos: los contratos de deuda financiera y los contratos que no son de deuda financiera. Buena parte de la deuda pública venezolana se traduce en títulos valores públicos emitidos por la República y por empresas del Estado como PDVSA. Eso es lo que en economía se denomina deuda financiera y que para el derecho administrativo no es otra cosa que la responsabilidad patrimonial contractual de la administración, porque estos títulos de deuda, un bono, por ejemplo, se traducen en contratos que son suscritos por la República o por empresas del Estado PDVSA como entes emisores. El ejemplo del caso del bono PDVSA 2020, por ejemplo, ese es un título valor que emitió PDVSA con base en unos contratos. Por lo tanto, la responsabilidad en general que puede derivar del Estado respecto de la deuda financiera se inserta dentro de la responsabilidad patrimonial contractual. Pero también hay una responsabilidad contractual que no deriva de títulos financieros. Por ejemplo, PDVSA suscribió contratos con proveedores, incumplió esos contratos y eso ha dado lugar a demandas. De hecho, el caso que yo he mencionado, Impact Fluid, es precisamente un caso derivado en el incumplimiento de contratos de PDVSA. De manera tal que parte de la deuda pública venezolana deriva en lo que podemos denominar responsabilidad contractual del Estado y habría que dividir entonces entre contratos financieros de deuda y contratos comerciales. Pero también tenemos una deuda pública que se origina en responsabilidad extracontractual. Y en el caso de Venezuela hay una palabra que engloba toda la responsabilidad extracontractual, por supuesto, con las salvedades del caso, que son, o que es la palabra expropiación. Más en concreto, habría que aludir a la arbitraria política de expropiación y medidas de efecto equivalente a la expropiación que se inició en Venezuela a partir aproximadamente del año 2004, con mayor intensidad en el año 2006. Buena parte de esa política de expropiación derivó en reclamos arbitrales que fueron decididos por tribunales arbitrales internacionales que han dictado laudos arbitrales firmes y definitivos contra Venezuela, y allí entonces tenemos una parte importante de la deuda pública venezolana, la deuda originada en la responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración, principalmente conducida o resumida, perdón, en la política de expropiación. Quizás, y me pongo a la orden para ello, pudiésemos organizar una charla específicamente relacionada del tema del endeudamiento público venezolano, porque además ahí se han venido haciendo magníficos estudios jurídicos de profesores extranjeros, el Lee Buchheit, por ejemplo, Mito Gulati, Hugo Paniza, en el ámbito económico Ricardo Hausmann, pero de nuevo el derecho venezolano, el derecho administrativo venezolano quizás no le ha prestado debida atención y pudiésemos entonces quizás pensar en una actividad específicamente para eso. Pero ¿qué tiene que ver la deuda pública con Citgo? Muy sencillo. Los acreedores de PDVSA tienen derecho a cobrar sus acreencias contra bienes de PDVSA. PDV Holding es propiedad de PDVSA y por lo tanto acreedores de PDVSA pudiesen exigir el pago de su obligación a través de PDV Holding como propiedad de PDVSA. Pero además se ha venido discutiendo a nivel en las cortes internacionales en qué medida acreedores de la República pueden reclamar sus obligaciones en contra de activos de PDVSA, es lo que se conoce como tesis del alter ego, y eso entonces también permite o permitiría hipotéticamente ir en contra de bienes de PDVSA para incluso cobrar obligaciones de la República. Hay suficientes argumentos de acuerdo con el derecho
de Estados Unidos para rechazar actualmente la tesis del alter ego, pero yo prefiero no entrar por los momentos en ese detalle. Entonces aquí tenemos la gran conclusión. Venezuela tiene una deuda pública de 140.000 millones de dólares aproximadamente. Esa deuda pública coloca en riesgo todos los activos de Venezuela, incluso los activos de PDVSA, porque PDVSA pudiese deber alrededor de 70.000 millones de dólares. Me estoy refiriendo solo a cifras gruesas. Y PDV Holding es activo de PDVSA y por lo tanto, como dice el principio de derecho civil, que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, pues los acreedores pueden intentar cobrar sus acreencias contra Citgo. Venimos entonces a la última parte de esta charla. ¿Cuáles medidas de protección se han venido diseñando para lograr la debida protección de Citgo? Hay 4 medidas a las cuales yo me quiero hacer mención. La primera, luego del reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, diputado Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela por el gobierno de Estados Unidos el 23 de enero del año 2019, se permitió al presidente de la Asamblea Nacional, actuando como presidente encargado de la República, crear un órgano de intervención de PDVSA con base en el estatuto que rige la transición, que es la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, que fue creada por decreto del presidente encargado de Venezuela, y con base en ese decreto, la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, como órgano de intervención de PDVSA, pudo ejercer los derechos que corresponden a PDVSA como accionista de PDV Holding y proceder a designar a los nuevos administradores de PDV Holding, y eso permitió designar a los demás administradores, haciendo por lo tanto el cambio de administradores de las 3 empresas del grupo Citgo. La legalidad de esa medida, que es una medida de derecho administrativo venezolano, fue corroborada en 2 sentencias de cortes americanas. La primera es el caso Jiménez en Delaware, en la cual la Corte de Delaware confirmó la legalidad de las designaciones de las juntas directivas de Citgo por la Junta Ad Hoc de PDVSA. Pero la segunda decisión, que es absolutamente importante y ojalá sea estudiada en derecho administrativo no solo venezolano, sino comparado, es el caso Impact Fluid. Es una demanda contra PDVSA. Ahí se planteó, sin embargo, la duda de quién puede representar válidamente a PDVSA, y la Corte del Distrito de Texas, haciendo uso de lo que se conoce en derecho de Estados Unidos como el acto o la doctrina del acto de Estado, reconoció que solo la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA podía representar válidamente a PDVSA, incluso para la designación de las filiales de PDVSA en Estados Unidos. Por lo tanto, esa es la perspectiva del derecho de Estados Unidos, del derecho público de Estados Unidos. La representación de PDVSA recae en la Junta Administradora Ad Hoc, que puede, por lo tanto, designar a los administradores de PDV Holding. Esa fue, por lo tanto, la primera medida de protección. La segunda medida de protección, que era una tesis en la cual los profesores Lee Buchheit y Mito Gulati habían venido hablando desde el año 2017, es la protección a través de medidas ejecutivas o actos administrativos dictados por el presidente de Estados Unidos. En concreto, el presidente de Estados Unidos ha dictado diversas órdenes ejecutivas, que son lo equivalente a decretos presidenciales, la última de ellas de 5 de agosto del año 2018, que bloquea todas las propiedades de Venezuela en Estados Unidos, entre ellas todas las empresas del grupo Citgo. Y ese bloqueo permite, entre otras cosas, impedir medidas de embargo, medidas de secuestro o medidas de ejecución contra esas propiedades bloqueadas, tal y como la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro, lo ratificó en lineamientos publicados el 9 de diciembre del año 2019. Por lo tanto, hoy día, como consecuencia de medidas del derecho administrativo de Estados Unidos, las filiales extranjeras de PDVSA en Estados Unidos del grupo Citgo se encuentran protegidas frente a cualquier medida de embargo o medidas similares que cualquier acreedor pueda adoptar. La tercera medida de protección de Citgo es solucionar el problema de la deuda pública venezolana a través de la renegociación de la deuda pública venezolana, y en ese sentido se ha venido formulando un plan cuya esencia es la renegociación ordenada y consensuada
de todas las reclamaciones privadas legítimas del sector privado en contra del sector público venezolano, que es lo que pudiésemos llamar en deuda pública externa venezolana. Solo quedan excluidos de estos principios de renegociación las reclamaciones formuladas por otros estados en lo que se conoce como deuda binacional o la deuda contratada con organismos internacionales, típicamente organismos multilaterales de crédito. Pero en cualquier caso, las reclamaciones privadas contra el sector público venezolano originadas en la deuda pública venezolana, que como ya expliqué, no es más que un supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado, típicamente de la administración pública, esa deuda va a ser renegociada con base en principios de una renegociación ordenada, basada en el principio de igualdad y una renegociación consensuada. Pero para eso se requiere lo que se conoce como un espacio para respirar, una pausa, una taima, que es una expresión muy propia del derecho venezolano. Y uno de los grandes problemas de la deuda pública es que no tiene un régimen de refinanciamiento integral, no hay un régimen de bancarrota. Si Venezuela fuese una compañía, ese espacio o esa barrera de protección se alcanzaría a través de medidas de protección de reordenación judicial, pero no hay nada parecido en materia de deuda pública y por lo tanto la idea es detener por los momentos estas demandas, esta ejecución de activos para procurar una reconciliación ordenada. Es difícil saber cuál es el valor de Citgo, yo no me atrevería a dar ahorita ninguna cifra, pero sí les aseguro que Citgo vale muchísimo menos que el total de la deuda pública venezolana, estimada en 140.000 millones de dólares. Por lo tanto, la posibilidad de instrumentar un programa de renegociación de la deuda pública venezolana es también una medida de protección de Citgo. Por último, y con esto termino, a los fines de reforzar la protección de Citgo, es necesario implementar nuevas reglas de gobernanza para PDVSA y en particular PDB Holding, lo cual se ha podido adelantar desde el año 2019. Una de las reformas básicas que son necesarias en Venezuela para recuperar el sector petrolero, ese por cierto sería otro tema de debate interesante para este espacio, es la necesidad de reformar las reglas de gobernanza de PDVSA, restaurando a PDVSA como lo que PDVSA debe ser, de acuerdo con el artículo 303 de la Constitución. La empresa del Estado a cargo del manejo de la industria petrolera y como toda empresa del Estado debe gozar de autonomía funcional. Como es sabido, los entes de la administración pública gozan de autonomía funcional, no están sometidos al principio de jerarquía, sino a otra técnica de control que en derecho administrativo venezolano, incluso comparado, se conoce como control de tutela. Por lo tanto, es necesario restaurar la autonomía funcional de PDVSA y es necesario restaurar el rol que PDVSA cumple respecto a PDB Holding, que no es otro que ser el de accionista de PDB Holding, con lo cual los derechos que PDVSA tiene sobre PDB Holding son los mismos derechos que cualquier accionista tiene sobre la sociedad de la cual es accionista, que se ejercen, como sabemos, a través de la Asamblea de Accionistas. Esas medidas ya se han implementado. Hoy día hay nuevas reglas de gobernanza, tanto para PDVSA a través de la Junta Administradora ad hoc, como para PDB Holding y sus empresas, y esas nuevas reglas de gobernanza se caracterizan por restaurar la autonomía funcional que esas empresas tienen, de manera tal de impedir que se pueda generar una indebida confusión entre obligaciones de la República por un lado y la propiedad o activos de PDVSA por el otro, bajo la tesis del alter ego, que en derecho de Estados Unidos no es más que una específica manifestación de lo que pudiésemos denominar el levantamiento del velo corporativo, como un ejemplo de fraude a la ley. En este caso, luego de las medidas de gobernanza que se han introducido, no es posible ya argumentar que PDVSA no es más que un instrumento para defraudar obligaciones de la República. Hoy día, tanto PDVSA como Citgo son empresas del Estado sometidas a reglas de gobernanza especiales que parten de la autonomía que ambas empresas tienen que tener. En el caso, además de PDB Holding, ya lo expliqué, va incluso en una dimensión distinta, porque PDB Holding no puede ser considerada empresa del Estado bajo el derecho venezolano. Termino entonces, yo diría que las dos grandes conclusiones a las cuales podemos llegar. La primera
una reflexión de estudio sobre el régimen jurídico de las filiales extranjeras de empresas del Estado, debido al carácter territorial de las normas de derecho administrativo. Las filiales extranjeras de empresas del Estado no pueden ser consideradas empresas del Estado según la legislación del Estado de la nacionalidad, en este caso el derecho administrativo venezolano, y ya yo expliqué, esto es muy común en empresas públicas petroleras que tienen filiales extranjeras y que operan en el estado del domicilio o estado receptor, como si se tratara de empresas privadas. Y en segundo lugar, la interacción que hay entre PDVSA, activos de PDVSA y la deuda pública venezolana, que es un tema apasionante del derecho administrativo venezolano, que hasta ahora no ha tenido la atención que creo se merece. Yo espero poder contribuir a reforzar los estudios de la figura o de la institución del endeudamiento público, de la deuda pública, pero desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial como tópico propio del derecho administrativo. Agradezco la oportunidad que se me ha dado, quizás me he extendido un poco más de la cuenta, quedo a todo evento a la orden para aclarar cualquier duda o comentario que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor José Ignacio. De verdad que ha sido muy explicativa, muy pedagógica y muy ordenada su exposición. Tenemos algunos comentarios aquí en nuestra aula virtual Bruber. Creo que noto aquí que dentro del aula virtual tenemos la presencia, por ejemplo, de la profesora Taormina Capelo de la Universidad Central. Veo al profesor Antonio Silva Aranguren. Veo al profesor Rancis Wasawi, que además fue designado como magistrado del Tribunal Supremo por la Asamblea Nacional. Vemos también al profesor Cheraldín Pinto, que está aquí también, nos acompaña, que ha sido ponente en estas videoconferencias con la Universidad Católica Andrés Bello. En YouTube vemos que nos acompaña el profesor Iván López, que tiene con nosotros una videoconferencia para el 6 de julio sobre la inconstitucionalidad de la reforma tributaria. Estamos muy atentos a esa videoconferencia, Iván. Tenemos al profesor Irma Lovera, al profesor Roberto Jun, y además tenemos al profesor Diego Barbosa, que ha sido ponente en nuestro curso de actualidad tributaria que ejecutamos conjuntamente con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Vamos a darle inicio a alguna de las preguntas. Tenemos desde YouTube a Álvaro Balbuena. Hace esta pregunta: ¿cuál es la realidad del caso judicial Citgo Holding y Citgo Petroleum, su nivel de endeudamiento y garantías ofrecidas? No sé si puedes dar información sobre eso, José Ignacio. Sí, con mucho gusto. En el año 2016, el entonces gobierno de Nicolás Maduro utilizó a Citgo para aumentar el endeudamiento o los ingresos de PDVSA. Hay que recordar que ya en 2016, último trimestre, segundo semestre quizás del 2016, la crisis económica de Venezuela era evidente, el sobreendeudamiento irresponsable iniciado bajo el gobierno de Chávez junto a la destrucción de la industria petrolera había generado un shock donde el flujo de caja derivado de la actividad petrolera que venía en declive era insuficiente para servir la deuda pública, y al mismo tiempo, por el colapso de la industria petrolera, se requerían nuevos ingresos que no podían generarse por mecanismos de endeudamiento convencionales. Y entonces lo que se hizo fue, en el 2016, utilizar a Citgo para lograr aumentar ese flujo de caja, básicamente con tres operaciones. El primero fue un conjunto de endeudamientos que hizo Citgo para pagar dividendos a PDVSA, lo cual quiere decir que Citgo se endeudó para pagar dividendos a PDVSA a través de PDV Holding y dar, por lo tanto, ingresos a PDVSA que PDVSA no podía obtener por mecanismos convencionales de endeudamiento. Además, PDVSA emitió el bono 2020 ofreciendo como colateral a Citgo el 50,1%. Y en segundo lugar, eso fue en octubre del 2016, y a las 2-3 semanas, PDVSA suscribió un nuevo contrato de prepago con Rosneft, que no es más que un contrato de préstamo que se paga con productos petroleros, pero en esta ocasión ofreció como garantía el resto de acciones de
Citgo, en concreto el 49,9%. Si sumamos estas tres operaciones, uno pudiese llegar o pudiésemos concluir que se extrajo alrededor de 6.000 millones de dólares, o bien con endeudamiento directo de Citgo, o bien utilizando a Citgo como colateral, tanto en el contrato de emisión del bono 2020 como en el contrato de endeudamiento con Rosneft. Valga la pena recordar que tanto en el caso del contrato de endeudamiento del bono 2020 como en el contrato de endeudamiento con Rosneft han sido declarados inconstitucionales por la Asamblea Nacional al tratarse de contratos de interés público nacional suscritos con empresas domiciliadas en el extranjero, que pese a ello no fueron autorizadas por la Asamblea Nacional, tal y como dispone el artículo 150 de la Constitución. Gracias, José Ignacio. Tenemos otro comentario por aquí, específicamente de Diego Barbosa. Los empleados de Citgo pueden ser considerados funcionarios públicos y por lo tanto sujetos a la ley contra la corrupción según la legislación venezolana. Excelente pregunta. Y muchísimos saludos a Diego de paso. Hay que diferenciar, y este tema es la ley contra la corrupción, que técnicamente no es derecho administrativo, sino es derecho penal. Yo no soy especialista en derecho penal, pero como sabemos, una de las materias en las cuales se ha admitido la extraterritorialidad tiene que ver precisamente con normas de corrupción. La ley contra la corrupción aplica a ciertas personas que son calificadas a fines de la ley contra la corrupción empleados o empleados públicos, no tiene nada que ver con el concepto de empleados o funcionarios de la ley del Estatuto de la Función Pública. Y de manera expresa, los artículos 3 y 4 de la ley contra la corrupción señalan que la calificación de empleados puede ser extendida a aquellos que presten funciones en el extranjero, es decir, que la ley contra la corrupción aplica a empleados que cumplan funciones en el extranjero. Es posible afirmar, bajo la ley contra la corrupción, que los administradores de PDVSA Holding, como filial directa de PDVSA, República PDVSA, PDVSA Holding, segundo grado, como empresa de segundo grado, pudiese afirmarse que los administradores de PDVSA Holding se rigen por la ley contra la corrupción. Pero la ley contra la corrupción no aplica a la actividad de PDVSA Holding, a los contratos de PDVSA Holding. La ley contra la corrupción no es una ley de contratos, no es una ley de control fiscal, no es una ley que regula actividades, es una ley que regula a empleados. Por lo tanto, bajo la ley contra la corrupción, los directores de PDVSA Holding como filial directa de PDVSA pueden ser considerados empleados aun cuando cumplan funciones en el extranjero. Gracias, profesor. Tenemos otro comentario de Andrea Alcalá. Lo hace desde aquí, desde nuestra aula virtual. Dice, saludos a Funeda, a Universitas y al profesor Hernández. Un interrogante. Si priva la territorialidad para ser catalogadas como empresas del Estado, estas filiales extranjeras, ¿cómo quedan las composiciones accionarias donde el Estado posea participación? ¿Cuál es la forma correcta en que deba actuar la República y sus acreedores? Bueno, una figura que no se ha estudiado en el derecho administrativo venezolano, en el cual hay una gran tradición por el llamado Estado empresario, es precisamente la situación de las filiales extranjeras de empresas públicas venezolanas. Organizaciones como Transparencia Venezuela han venido haciendo una estupenda labor de hacer la radiografía de empresas públicas venezolanas. La cuenta va sobre las 500, pero es que hay todo un complejo empresarial en el extranjero que también interesa a los venezolanos. Y hay un caso, por ejemplo, que no lo mencionamos, muy interesante, que va con la pregunta, que tiene que ver con Ninas. Ninas es una empresa en Suecia que tiene o realiza la actividad de refinación en Europa. El 50% de Ninas pertenecía a PDVSA a través de 2 filiales en Holanda, es decir, Ninas es lo que se pudiera llamar una empresa mixta, porque el 50% era PDVSA, el 50,1%, y el restante era un inversionista privado de Suecia. Y bueno, Ninas se sometió recientemente a un proceso de reestructuración judicial en Suecia, y a consecuencia de ese procedimiento de reestructuración judicial o de bancarrota, la participación de PDVSA se redujo del 50 al 15%. Pero esto es importante
para entender cómo hay una serie de filiales extranjeras de empresas del Estado venezolano que, si bien no son empresas del Estado, porque el derecho venezolano no tiene aplicación extraterritorial, sin embargo sí que tienen incidencia para el derecho venezolano, uno, por el tema de la deuda pública, dos, en el ámbito del derecho penal, por la posibilidad de aplicar extraterritorialmente la ley contra la corrupción. Gracias, José Ignacio. El profesor Iván López, desde YouTube, hace la siguiente pregunta. ¿Las sanciones a PDVSA constituyen causa de fuerza mayor que le impide cumplir sus obligaciones de pago de los bonos? Muy buena pregunta. Hay un caso fantástico creo que es la Corte de Distrito de Texas. Yo, como dije, estoy adelantando un estudio con el profesor Bruber Carías de todos estos casos. El caso es Dresser, una empresa contratista demanda a PDVSA en Estados Unidos por incumplimiento contractual bajo la paraguas de la derecho financiero, deuda pública venezolana, deuda no financiera, derecho administrativo venezolano, responsabilidad patrimonial extracontractual, y PDVSA invocó imposibilidad por las sanciones. Y la Corte de Distrito acogió el argumento y desechó la demanda por imposibilidad. Eso ha sido objeto de un gran debate académico aquí en Estados Unidos. Yo he tenido ocasión de participar en parte de ese debate académico y por eso es la invitación, de nuevo, yo quisiera que esto sirviera para esto, de estimular para los profesores de Derecho Administrativo venezolano y profesores de Derecho Administrativo iberoamericano que hoy nos acompañan, que tornemos la vista hacia esto que está pasando en el caso de Venezuela, porque créanme, es un ejemplo académico espectacular de la interacción entre derecho administrativo y derecho financiero internacional. Gracias, José Ignacio. Tenemos a alguien que se identifica desde YouTube como Jorge Rodríguez. Indica lo siguiente. Usted ha sido partidario de la tesis del alter ego. La ha defendido. ¿Cómo puede argumentar que habiendo ocultado esto a la Asamblea Nacional pueda usted llevar adelante su protección? Sí, eso no, eso es un equívoco y me permito aclararlo desde el punto de vista académico. En derecho de Estados Unidos, y estos son temas técnicos, ¿no?, que hay que manejar muy bien. En derecho de Estados Unidos, la tesis del alter ego surge con un caso de Cuba, precisamente. Con todo lo que sucedió en Cuba, yo voy a hacer la explicación, BANSEC es el caso abreviada. El gobierno de Cuba intentó eludir sus obligaciones creando una empresa del Estado, un banco cubano. Había una demanda contra el gobierno de Cuba. En el interín, el gobierno de Cuba como que se deshace de sus patrimonios y se lo da a una empresa, y el gobierno de Cuba dice, ya yo no soy dueño, esto es propiedad de otra empresa distinta, que es un Banco Nacional de Cuba, creo que se llamaba. Y en derecho de Estados Unidos, ese es un principio general, la sociedad tiene una personalidad distinta al accionista. Ese es el principio del Código de Comercio venezolano. Y por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la defensa era válida. Hay una demanda contra el gobierno tiene una sociedad mercantil, el gobierno es distinto a la sociedad mercantil, no se puede trasladar la responsabilidad. Pero ¿qué se dijo en el caso de Cuba? Cuando un gobierno soberano crea instrumentalidades que las controla para defraudar a los acreedores, se puede considerar que la instrumentalidad y el gobierno son el alter ego. Alter ego implica, por lo tanto, en el derecho de Estados Unidos, dos condiciones concurrentes. Control político determinante, es decir, el gobierno tiene que controlar el día a día de su filial, y dos, eso tiene que hacerse por un proceso de defraudación o de fraude. Para el derecho iberoamericano, fraude a la ley, levantamiento del velo corporativo. Es un hecho inequívoco, y yo lo sostuve como profesor universitario en mi libro, valga la pena la cuña o la publicidad, El pensamiento jurídico venezolano de los hidrocarburos, publicado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el año 2016. Está el trabajo magnífico del profesor Juan Cristóbal Carmona, merecedor del premio a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Varios profesores de Derecho Administrativo veníamos estudiando cómo la autonomía de PDVSA fue violada bajo el gobierno de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez destruyó el concepto de autonomía, eliminó el principio de separación de poderes,
pretendió modificar la ley orgánica de la administración pública para eliminar el concepto de autonomía, y la autonomía de PDVSA se eliminó. Era imposible argumentar entre el año 2006 y el año 2018 que PDVSA era una empresa autónoma. En realidad no había autonomía en el derecho administrativo venezolano. Eso no solo pasó con PDVSA, pasó con el Banco Central de Venezuela. Por lo tanto, de las dos condiciones que en derecho americano se requieren para aprobar el alter ego, no podía ocultarse que había uno que sí se cumplía, que era que PDVSA no tenía autonomía. Y eso es lo que yo he sostenido en diversos artículos, diversas conferencias. La Asamblea Nacional lo ha dicho. No podemos ahora venir a decir por las circunstancias políticas del caso que PDVSA fue una empresa técnica, autónoma, nunca fue politizada, se mantuvo la tecnocracia. Eso sería dar un engaño. Sin embargo, y eso es de lo único en lo que yo he emitido siempre opinión, la autonomía de PDVSA fue destruida en el marco de un conjunto de políticas que adoptó el entonces gobierno de Hugo Chávez, completamente ilegales porque desnaturalizaron a PDVSA, que del ente técnico creado para el manejo de la industria petrolera pasó a ser un simple instrumento de conducción del así llamado modelo del socialismo del siglo XXI. En lo que nunca yo he emitido opinión, además creo en lo personal que tampoco podía alegarse, es que el régimen de Chávez hizo eso como fraude a los acreedores. El elemento o la causa de la politización de PDVSA nunca fue defraudar a los acreedores, y la politización de PDVSA se hizo cuando el gobierno de Hugo Chávez atravesaba por el boom petrolero más alto de la historia de Venezuela. Eso no respondió a defraudar, no tiene nada que ver con el caso de Cuba. No fue que Chávez politizó a PDVSA para eludir obligaciones. Chávez politizó a PDVSA porque politizó al Banco Central y politizó a toda la administración pública. Hoy día, esa politización de PDVSA o la eliminación de la autonomía de PDVSA ya no se puede alegar como hecho, porque a partir del reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, como presidente encargado de la República, en los términos del estatuto que rige la transición a la democracia, que es la ley dictada por la Asamblea Nacional en febrero, particularmente su artículo 34, hoy día PDVSA tiene autonomía funcional como cualquier otra empresa del Estado respecto del gobierno. No se puede decir que el gobierno interino del presidente Guaidó controla el día a día de PDVSA, porque la autonomía financiera, la autonomía funcional de PDVSA fue restaurada. Y asimismo se restauró la autonomía de PDV Holding y sus filiales respecto de PDVSA a través de claras reglas de gobernanza. De nuevo, la aplicación de la tesis del alter ego o del levantamiento del velo corporativo no exige negar el hecho de que hay un accionista de control. Claro que hay un accionista de control, que es PDVSA. Eso no se puede ocultar. La tesis del alter ego o de fraude a la ley no se puede confundir con la tesis del grupo de sociedades. Yo rescato aquí los magníficos trabajos del profesor Alfredo Morles Hernández en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Por cierto, yo participé en esa actividad. Lo cierto entonces, en todo caso, es que, en resumen, la tesis del alter ego supone un fraude a la ley. El primer elemento es la eliminación de la autonomía de PDVSA. Hoy día esa autonomía ha sido rescatada, y con la misma autoridad, mucha o poca, que como profesor universitario tenía yo cuando entre 2016 y 2017 publiqué diversos escritos y libros en esta materia, hoy puedo decir que todos los vicios derivados de la violación de la autonomía de PDVSA han sido subsanados como parte de un plan mucho más ambicioso, que es rescatar la autonomía financiera, la autonomía de PDVSA, primer paso para rescatar la industria petrolera venezolana. Mauricio Pernías se conecta desde San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira. Saludos, saludos Mauricio. Dice, profesor, saludos al profesor José Ignacio Hernández de San Cristóbal. La interrogante es la siguiente. ¿Cuáles son los principios de gobierno abierto y acceso a la información pública de Citgo? Excelente pregunta. La primer paso académicamente de Citgo es administración pública, ¿sí o no? Y la respuesta, ya lo dije yo, no es administración pública. Y aquí hay una incompatibilidad de regímenes jurídicos. Citgo es una empresa en Estados Unidos americana
sometida al derecho americano, como ha emitido títulos, valores, además obra bajo el control de la administración pública americana que regula el mercado financiero y tiene que cumplir deberes de confidencialidad como cualquier otra compañía americana. Entonces, estos principios de gobierno abierto y transparencia que aplican a la administración pública no son extensibles a Citgo porque habría una incompatibilidad. Si Citgo cumple principios de transparencia del derecho público venezolano, viola el derecho americano. Y si cumple con el derecho americano, entonces alguien podría decir que está violando los principios de transparencia del derecho venezolano. Esa es la razón por la cual las filiales extranjeras de empresas públicas petroleras, que yo diría que todas las empresas públicas petroleras tienen filiales extranjeras, en el estado del domicilio o de la actividad se consideran sector privado. Ejemplo, Venezuela, Rosneft. Rosneft es una empresa del Estado, el accionista es Rusia, pero Rosneft llevaba a cabo, yo no voy a entrar en ese detalle, actividades en Venezuela. Para el derecho venezolano, Rosneft es sector público o sector privado. Inequívocamente sector privado. Entonces, Rosneft no puede ser al mismo tiempo sector público y sector privado porque entraría en colisión. Esa es la razón por la cual las filiales extranjeras de empresas públicas petroleras, cuando llevan a cabo actividades en estados foráneos, en esos estados actúan como empresas privadas, donde sí pudiese y puede, por supuesto, cumplirse ciertos deberes de transparencia es con los administradores de PDVSA Holding, porque en la medida en que son empleados regidos por la ley contra la corrupción, ahí hay como una suerte de entrecruzamiento entre el derecho administrativo venezolano y el derecho de Estados Unidos, pero que llega hasta PDVSA Holding. Eso no puede extenderse más abajo, no solo, insisto, por razones jurídicas, en la práctica es incompatible el derecho administrativo venezolano y el derecho de la residencia de Citgo en este caso, o el que era en su momento, por ejemplo, de Ninas en Suecia. Gracias, José Ignacio. La profesora Cheraldine Pinto se conecta desde aquí, desde nuestra aula virtual y dice lo siguiente: muy buena exposición, Nacho. Me permito sugerir que tu invitación a profundizar el estudio de estos temas no solo abarque el derecho administrativo y el financiero, sino también tome en cuenta el derecho privado, del que provienen varias de las categorías jurídicas relevantes en la materia. Un abrazo. Bueno, no sé si tienes algún comentario sobre eso. Claro, muchos saludos a la profesora y querida amiga Cheraldine Pinto. En efecto es así, por eso yo hablaba al comienzo, y a los privatistas como Cheraldine la expresión les debe causar pavor, y con razón, de derecho administrativo privado. Esta también, eso es una expresión académica. Esta también es motivo de reflexión, y yo voy a hacer aquí, a pesar de ser profesor de derecho administrativo, voy a hacer una crítica al derecho administrativo venezolano, del cual no es ajeno el derecho administrativo iberoamericano, que es que los administrativistas suelen tener, y nótese que no dije solemos tener, los administrativistas suelen tener una voracidad que lo quieren devorar todo, y entonces crean, con el mayor de los respetos, aberraciones jurídicas como por ejemplo el derecho administrativo de la competencia o el derecho administrativo de las telecomunicaciones. Eso no existe. Eso no existe. Lo que sucede es que hay negocios jurídicos privados que se deben estudiar y analizar desde el derecho jurídico privado con los principios rectores del derecho privado que tienen interconexión con el derecho administrativo. Eso es todo. Pero no puede hablarse, por ejemplo, de un derecho administrativo de la competencia. Yo ese concepto lo he criticado. Lo que existe es un derecho privado que regula la competencia, respecto del cual la administración pública tiene títulos de intervención. La materia de la deuda pública venezolana, en realidad, tiene que estudiarse interdisciplinariamente, desde el derecho administrativo, pero también desde el derecho privado como derecho privado en sí, sin contaminarlo con elementos de derecho administrativo. Así que yo rescato esa idea de Cheraldine, y ojalá se pudiera pensar en una actividad que analice el tema de la deuda pública venezolana interdisciplinariamente, derecho privado, derecho público y también la economía. Yo te diría que esas son las tres grandes herramientas que se necesitan para la debida comprensión del endeudamiento público venezolano. Gracias, Ignacio. Tenemos muchas preguntas y vamos a ver cómo hacemos para no quitarte más tiempo, que sabemos que tu tiempo de alguna manera está bien comprometido.
Aquí tenemos una intervención de Ricardo Baroni. Dice: Nacho, felicidades, brillante exposición. Él hace desde YouTube. Solo difiero en algo. PDVSA es irrecuperable. Si le das autonomía, solo será autónomo para seguir siendo ineficiente. Mises en burocracia demuestra que la empresa pública jamás será más eficiente que una privada. El principio de eficiencia administrativa científicamente es imposible. ¿Algún comentario con relación a esto, profesor? Excelente pregunta y saludos a Ricardo. Bueno, hay dos temas a discutir. Primero, si PDVSA como sociedad anónima es recuperable o no. Eso al final es un tema de reorganización empresarial. Dentro de los estudios que se han venido realizando por profesores extranjeros, hay una propuesta que es crear una nueva PDVSA. No como la nueva PDVSA, por cierto, que creó el régimen de Chávez. Es decir, la sociedad mercantil PDVSA, minada de problemas, debería someterse a un proceso de reestructuración y para evitar contaminaciones habría que crear una nueva empresa del Estado que no tenga esos elementos de contaminación. Y hay que recordar que el principal activo de PDVSA no le pertenece a PDVSA, son los derechos para llevar a cabo actividades primarias y el propietario de esos derechos es la República. Esa es una idea para el debate, eso está allí. Yo de nuevo llamo la atención sobre el hecho de que quienes más han pensado en esto académicamente son profesores extranjeros y no profesores venezolanos. Pero ahí en realidad hay un cambio meramente organizacional. Tienes a PDVSA y vas a tener una nueva empresa del Estado que va a cumplir esas actividades como parte de un proceso de reorganización. En materia de reorganización empresarial, eso ha pasado muchas veces. General Motors creo que es un ejemplo. Tuvo problemas y se creó una nueva empresa. Pero viene otra dimensión que va mucho más allá. Se justifica que el Estado lleve a cabo actividades de exploración y producción petrolera. Puede hablarse de la privatización de PDVSA. Desde la Constitución la respuesta es no, artículo 303, PDVSA no puede privatizarse, lo que sí puede hacerse es crearse otro ente. El artículo 303 de la Constitución habla PDVSA o el ente creado para el manejo de la industria petrolera. Lo que la Constitución no permite es que haya una transferencia al sector privado de esa actividad nuclear que hace PDVSA y por lo tanto la propuesta de privatización de PDVSA como propuesta conceptual, como debate académico, debería pasar por una reforma constitucional. Sin embargo, el problema práctico, la visión práctica es otra distinta. El cúmulo de problemas que tiene PDVSA hace que PDVSA no sea privatizable en sentido propio de la expresión. Una empresa con una deuda de más de 70,000 millones de dólares, con responsabilidad internacional, en realidad como activo empresarial no diría yo que sea lo más atractivo y es por eso, no voy a adentrarme en ello, que dentro de las propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en un primer momento no se contempla la eliminación de PDVSA. Insisto, a lo mejor hay una reorganización de PDVSA, pero eso es distinto. Eso, por supuesto, deja para otro momento la discusión de la privatización de PDVSA, que de nuevo pasaría por una reforma constitucional. Gracias, profesor. Tenemos aquí a Pedro Rengel desde nuestra aula virtual Bruber. Dice: ¿cuál es la justificación para que las órdenes ejecutivas que congelan activos de Venezuela para impedir su uso por el régimen de Maduro se extiendan a impedir que acreedores legítimos puedan cobrarse de esos activos? Excelente pregunta. Yo no sabía qué era la OFAC en enero del año 2019 y tuve que aprender a la carrera, ¿no? Además he tenido la suerte de trabajar de la mano con el profesor Lee Buchheit, que es yo diría, la primera autoridad en materia de renegociación de deuda soberana y fue el primero en proponer como medida paliativa para el caso venezolano órdenes ejecutivas. Y esto fue, yo diría, uno de los grandes aprendizajes del caso de Venezuela, que yo estoy seguro va a dar no solo para libros, sino, ¿por qué no?, para documentales e incluso películas. En efecto, las órdenes ejecutivas en el derecho de Estados Unidos se dirigen a impedir que terceros utilicen determinados activos como parte de lo que se conoce como el programa de sanciones. La palabra sanción es absolutamente equívoca, pero
es la expresión con la cual se ha venido describiendo este programa de Estados Unidos, que es un programa que tiene ya bastante tiempo de implementarse. Ahora bien, cuando se dicta una orden ejecutiva y se bloquean propiedades, si bien el efecto directo es bloquear esas propiedades respecto de determinados sujetos, el régimen de Nicolás Maduro, por ejemplo, al bloquear esas propiedades se genera lo que en economía se llama una externalidad, es decir, hay un efecto colateral que quizás no estaba inicialmente pensado cuando se dictó la orden ejecutiva. Y ese efecto colateral es que el bloqueo tiene que ser absoluto. No se puede bloquear para un caso y desbloquear para el otro, porque la orden ejecutiva lo que establece es una barrera de protección. Y fue así entonces como se logró desarrollar una tesis jurídica en Estados Unidos, de acuerdo con la cual las órdenes ejecutivas, al bloquear propiedades, las bloquean también respecto de acreedores, respecto de terceras personas, quienes no pueden entrar en ningún tipo de negocio jurídico con propiedades bloqueadas, ni siquiera en el marco de medidas de embargo u otras equivalentes, porque hay una medida que las bloquea esas propiedades, y la única manera entonces sería tener una autorización individual, que es lo que se llama una licencia dictada por la OFAC, que pudiese autorizar la realización de ciertas transacciones. Y esa fue la interpretación que la OFAC adoptó el 9 de diciembre del año 2019 y creo yo constituye, por un lado, un gran aporte porque renueva la teoría jurídica de las órdenes ejecutivas en Estados Unidos, y en segundo lugar, para Venezuela, supuso una protección temporal administrativa que permite precisamente contar con el espacio que se requiere para poder entrar en este proceso de renegociación ordenado y consensuado. Gracias, José Ignacio. Tenemos un comentario de Reinaldo de Oliveira, aquí en el aula Brubercaría. Y dice: José, gracias por tu labor. La protección de la OFAC a un acreedor atenta contra el funcionamiento del mercado de deuda emergente, y el avance de los juicios en cortes americanas avanzan hacia el reconocimiento y compensación de los acreedores. Exdresset Rand Red Tree. ¿Existen recursos más allá de la dependencia de la OFAC para la salvaguarda de Citgo sin antes haber cesado la usurpación? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Lo que ahí se hizo, de nuevo, en un ejercicio, tengo que reconocerlo, absolutamente innovador del derecho. Hay una frase de los americanos que dice que pensar fuera de la caja, y si se de Venezuela se trata de que pensar fuera de la caja definitivamente. Aquí lo que se logró fue, a través de las órdenes ejecutivas, lograr medidas temporales de protección. El objetivo último es lograr medidas que detengan juicios y ejecución de activos, porque es incompatible un proceso de renegociación ordenado y consensuado con una suerte, con litigios desordenados, caóticos, con medidas de embargo, donde acreedores traten de aprovecharse de la situación para ponerse primero en la cola. Ambas figuras son incompatibles. Ya yo lo dije, si Venezuela fuese una empresa, bueno, el mecanismo para eso es la reordenación judicial, que es lo que se llama bancarrota. Lo que pasa es que en Venezuela la legislación de bancarrota es absolutamente anticuada y anacrónica, es una legislación para liquidar. En las nuevas tendencias de la bancarrota, mecanismo de protección, suspende las acreencias, suspende los juicios para permitir la reordenación de la empresa. Si Venezuela pudiese someterse a una suerte de bancarrota, esa es la solución. Tenemos un plan de renegociación de la deuda. Yo tengo activos, por tanto, tengo que pagar 140.000 millones de dólares, tengo un problema de solvencia o liquidez, yo no voy a entrar en ese detalle ahora, necesito una protección temporal para mantener operaciones, porque además hay una emergencia humanitaria compleja que atender. Pero como no hay una bancarrota general, ¿qué opciones hay? Bueno, las opciones son lograr esa suspensión por varias vías. Uno, por los tribunales. Algunos tribunales, como el caso Enerset, han suspendido los juicios de manera indefinida, pero eso es una vía absolutamente agotadora porque hay que ir caso por caso para suspender juicios. En algunos te lo suspenden, en otras no. La segunda es una orden ejecutiva, no ya en el marco de un programa de sanciones, sino como sucedió en Irak. Con la crisis de Irak, el presidente de Estados Unidos dictó una orden ejecutiva que suspendió directamente medidas de ejecución para permitir el refinanciamiento de la deuda de Irak. Básicamente
el mismo efecto de las órdenes ejecutivas que ya tenemos. Tercera posibilidad, caso de Irak, medidas de suspensión dictadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Eso fue lo que sucedió en Irak, pero ahí hay un largo camino por recorrer y pareciera que la crisis de Venezuela, si bien es compleja y dramática, todavía hay un espacio importante para que esa crisis pueda ser conocida por el Consejo de Seguridad. Cuarto mecanismo al cual solo pudiera tener acceso PDVSA y empresas del Estado, la bancarrota, como un mecanismo de protección judicial frente a estas circunstancias. Pero nótese que no hay ninguna herramienta que permita atender el problema de la deuda venezolana como un problema global. Y eso es un punto fundamental, porque no es posible reconstruir económicamente Venezuela si no se soluciona el problema de la deuda, y para solucionar el problema de la deuda se necesita contar con este espacio que permita implementar el proceso de renegociación ordenado y consensuado, y es por eso el llamado de atención, la invitación que yo he hecho para generar el interés académico del tema de la deuda pública venezolana sin duda merece. Gracias, José Ignacio. Tenemos un comentario aquí desde nuestra aula Bruber Carías, donde lo hace José Alberto Ramírez. Indica lo siguiente: si se implementa la teoría de crear una nueva PDVSA, ¿cómo quedarían los inversionistas en bonos emitidos por la anterior PDVSA? Sin duda, la posibilidad de crear una nueva PDVSA no es una solución per se, es tan solo una pieza en un plan más complejo de renegociación de la deuda de PDVSA. Si se trata simplemente de crear una nueva PDVSA para eludir el cumplimiento de las obligaciones de la vieja PDVSA, eso con toda seguridad pudiese ser catalogado como fraudulento, y no es eso, por supuesto, lo que se propone. El plan de renegociación de la deuda parte de reconocer la deuda legítimamente contraída, pero admitiendo al mismo tiempo que Venezuela no tiene capacidad de pago como resultado del colapso económico venezolano, de la crisis de divisa, de la destrucción de la industria petrolera, de la cual proviene la práctica totalidad de divisas de exportación que genera Venezuela, y al mismo tiempo una emergencia humanitaria compleja. Por cierto, la pandemia del COVID ha dado lugar a interesantes análisis académicos que insisten en la necesidad de adecuar el régimen jurídico internacional de la deuda pública a los derechos humanos. Por la pandemia del coronavirus ha habido casos interesantes en Argentina y en Ecuador, pues ese es el supuesto precisamente de Venezuela. Venezuela no va a poder atender la emergencia humanitaria compleja si al mismo tiempo no acomete un plan de reestructuración integral de la deuda, y esta posibilidad que es hoy día, yo estoy hablando aquí solo como profesor, un ejercicio académico de crear una nueva PDVSA, pudiese funcionar si y solo si es parte de un plan integral de renegociación de la deuda pública venezolana, y eso requiere generar muchas ideas y mucho debate, y esa es la invitación un poco que yo quisiera dejar hoy. José Ignacio, muy agradecido por tu intervención. ¿Qué reflexión final le brindas a tu audiencia? El caso que tocamos hoy del régimen jurídico de Citgo como filial extranjera de PDVSA y su interacción con la deuda pública venezolana es tan solo una pieza de un problema mucho más complejo, como es el colapso del Estado venezolano y la relación que tiene el derecho administrativo con ese colapso. La reconstrucción de Venezuela va a exigir y exige reformas de un gran aliento, reformas profundas, reformas que van a obligar a replantear principios jurídicos admitidos en el derecho administrativo, y como dice el dicho, hay que sacar lo mejor de cada crisis, y yo esperaría que esta crisis sea la oportunidad para una renovación del derecho administrativo venezolano, y para invitar, yo quisiera de nuevo dejar esta invitación, para invitar que los profesores de derecho administrativo venezolano y por supuesto también de derecho administrativo iberoamericano se interesen por el problema de la deuda pública venezolana, que es objeto de interés académico, especialmente aquí en Estados Unidos, y ya quisiera yo que junto a los escritos y artículos académicos en Estados Unidos que se han venido publicando, también podamos tener visiones desde el derecho administrativo venezolano y también desde el derecho administrativo iberoamericano, porque como por ejemplo lo demuestra lo que está pasando en estos momentos en Argentina, la deuda pública es un problema común en Latinoamérica y exige, por lo tanto, un interés especial del derecho administrativo, siempre
con la visión interdisciplinaria a la cual ya yo hacía referencia. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, José Ignacio. Y recuerden que el Aula Bruber Carías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA, encabezado por Belén Ramírez Landaeta, y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Hasta luego. Muchas gracias.